Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión vamos a revisar nuestro quinto principio. Este principio se trata justamente de un principio orientado a la parte de valor. En efectivo, vamos a ver cómo se integra la sostenibilidad a las áreas o a todas las áreas. Y esto es importante. La sostenibilidad integrado a todas las áreas del proyecto. Clave la palabra todas. No está integrado solamente a una parte, sino al conjunto de elementos que hacemos en un proyecto. De esta manera, veamos en primer lugar qué significa este principio. Cuando pensamos en integrar la sostenibilidad, esto significa que vamos a considerar a las personas, al planeta, a la sociedad y el valor al realizar estas actividades relacionadas con el proyecto. Cuando veíamos hace algunas clases que el proyecto no está solo y decíamos que tiene que verse de manera holística también con la parte de la organización y cómo se relaciona, cuando pensamos en la sostenibilidad, pensamos en cómo ese proyecto puede afectar a los diferentes elementos, ya no solamente de la organización, sino que tiene que buscarse un bien común. La palabra de bien común es clave, porque los proyectos tienen que ser sostenibles, no solo para la organización, sino también para todo lo que le rodea, las personas, la sociedad, el medio ambiente. En términos sencillos, podemos decir que no basta de que un proyecto genere dinero. Un proyecto debería generar dinero y debería generar un retorno a la inversión, pero esto no es todo lo que deberíamos pensar. También debe considerarse el impacto a largo plazo dentro de la sociedad y del planeta. Este punto no había antes en la gestión de proyectos, no se consideraba los elementos externos, ahora ya se integra. La gestión de proyectos y nuestro proyecto es responsable también de las cosas que sucedan en el planeta. Proyectos, como por ejemplo el que vemos acá, tienen mucho que ver con la parte de sostenibilidad. En mi ciudad, yo soy de una ciudad en Ecuador, se hablaba hacer un proyecto minero en fuentes hídricas. Este proyecto era en Quimsacocha y había mucha gente que estaba en contra. Decía, Quimsacocha no es una mina de oro, es una mina de agua. Si pensamos en la sostenibilidad, vamos a pensar en lo siguiente. Los proyectos deben satisfacer las necesidades presentes. Este proyecto buscaba oro y era un proyecto a 10 años. Sin embargo, el hecho de que busque oro o de que busque estos recursos, este proyecto y que sea a 10 años, no debería comprometer, y aquí dice, sin comprometer, las capacidades futuras de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Este proyecto que buscaba oro iba a trabajar durante 10 años, implicaba también afectación en las fuentes hídricas. De esta manera, este proyecto extraía oro y tenía ingresos en estas fechas o en este tiempo durante 10 años, pero los próximos 1000 años la ciudad de Cuenca no iba a tener agua. ¿Por qué? Porque sus fuentes hídricas iban a ser contaminadas. La sostenibilidad habla de eso. Habla de que el proyecto no debería comprometer las capacidades futuras o de futuras generaciones. Esto es la sostenibilidad y esto es un elemento y es un principio que debería considerarse en la gestión de proyectos que hasta el momento no había estado presente. Y este es un principio que yo considero muy importante que debemos tomar en cuenta cuando hacemos un proyecto. Existe una pirámide y esta es la pirámide de sostenibilidad y esto es lo deseado. Entre más arriba estemos, más deseado es lo que deberíamos buscar conseguir. En una primera etapa, deberíamos pensar en que si nuestro proyecto afecta en alguna forma a nuestros interesados, estos deberían ser compensados. Los resultados negativos generados con el proyecto deberían ser compensados. Esta sería la base de la pirámide, eso sería lo mínimo. Sin embargo, deberíamos pensar más, deberíamos pensar también en restaurar el impacto de los resultados negativos y pensar más allá. De esta manera acá minimizamos, es decir, ya el resultado que hacemos o el resultado que se obtiene va a ser o va a afectar en la menor forma posible a las personas o al planeta. Acá restauramos, por ejemplo, plantar árboles o lo que hace Apple comúnmente en sus proyectos, cuando hace proyectos, restauran de manera bastante leve este impacto a través de qué? A través de plantar árboles, pero muchas veces este resultado o esta plantación de árboles no restaura completamente los resultados negativos. Y finalmente lo que deseamos es evitar.
Evitar resultados negativos. Nuestro proyecto no debería generar resultados negativos. ¿Para quién? Para la sociedad, para las personas. ¿Por qué es importante la sostenibilidad? ¿Cuál es el impacto que tiene? Cuando pensamos en el impacto dentro del proyecto, vamos a considerar algunos puntos, porque cuando queremos ser sostenibles, tenemos que pensar que la sostenibilidad extiende la orientación del proyecto a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente pensamos en el ahora, sino pensamos en más allá. Pensamos en que mi proyecto, ok, mi proyecto va a trabajar y va a ser una explotación minera, por ejemplo, de oro a 10 años. Pero ¿cuáles son las consecuencias en los próximos 100? Ese proyecto afecta a la sociedad en mucho tiempo, lo cual fuerza o forza a los equipos no solamente a centrarse en los patrocinadores, en las personas que dan el recurso para el proyecto, sino también cómo afecta ese proyecto a nuestra comunidad, a la sociedad y a la posteridad. Ese es un impacto muy grande porque la visión del proyecto cambia. Y esto es algo clave si pensamos en la sostenibilidad. Ya el proyecto ya no se mide a través de un ROI, por ejemplo, sino de un impacto a la sociedad. Por eso es tan importante cuando pensamos en sostenibilidad cómo impacta en el proyecto. Adicionalmente, cuando pensamos en sostenibilidad, el alcance se amplía. ¿Por qué? Porque ya no pensamos solamente en los resultados del proyecto, sino también pensamos en cómo afecta y cómo hacemos lo que veíamos anteriormente, compensar, reducir, minimizar o evitar ese efecto negativo del resultado, lo cual incrementa costos y hace que sea mucho más complicado la gestión de proyectos porque ingresan muchos más interesados, lo cual impacta en el desarrollo del proyecto. Y finalmente, si buscamos instalar la sustentabilidad de la dirección de proyectos, esto requiere un enfoque holístico de la generación de valor. Pensamos en todo, ya no solamente en la organización, sino en todo lo que lo rodea. Pero esto ayuda en algunas cosas. Por ejemplo, asegura que las actividades y los resultados estén alineados con los objetivos sostenibles de nuestro proyecto y de la organización, lo cual garantiza que realmente esos objetivos se estén cumpliendo. Y a su vez también apoya a la comunidad y a la organización en la generación y en lograr estos objetivos sostenibles. Es por eso que se vuelve tan importante el tema de la sostenibilidad, no porque nos dé un rédito económico, sino porque el proyecto pertenece a una sociedad. El proyecto afecta a comunidades, afecta a personas, y ese resultado del proyecto puede tomar muchísimo tiempo en poder ser revertido. O inclusive hay veces que no se logra revertir, en especial cuando existen afectaciones de sistemas ambientales. De esta manera hemos revisado nuestro quinto principio. En la próxima clase revisaremos nuestro sexto principio y último principio que veremos en esta sección. Saludos y nos vemos en la próxima clase.